Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Andrés Sendales. Él es economista, es matemático y ahora mismo estudiante de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Buenos días, Andrés. Buenos días, gracias por la invitación que recibo con mucha gratitud porque es un tema que hemos venido trabajando ya tiempo atrás con no solamente Federico Vallejo, sino también con mi amigo David Andrade, que es el tema del Pacífico y el tema político vinculado a la región. Está también con nosotros Federico Vallejo, profesor e investigador de la Universidad Santiago de Cali, economista también, que ya nos ha acompañado en otros momentos en este informativo. Buenos días, Federico. Buenos días, Luis Alberto. Pues, como siempre, a la mesa, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y David Andrade, panelista, también invitado a nuestro programa frecuentemente, que ya lo conocen, es también economista, ha sido funcionario público en la Alcaldía de Cali y hoy está acompañándonos. Muy buenos días, complacido de estar aquí, además con todos amigos y compañeros de la academia también. Muy bien. Hoy, como ya es costumbre, en los días viernes vamos a seguir ahondando sobre diversas perspectivas del tema pacífico colombiano. El Pacífico entendido no solo como Buenaventura, que es como el cliché en el que a veces se convierte el Pacífico, y el Pacífico mirado no solo desde lo económico, sino mirado desde lo territorial, desde lo ambiental, desde lo cultural y por sobre todo desde lo político. Entonces, el énfasis que le vamos a dar a este conversatorio hoy es desde lo político. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, ayer, que a propósito se celebraba o se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación, ayer 21 de marzo, aquí en Cali se hizo el lanzamiento oficial de la próxima cumbre de mandatarios afroamericanos que se va a realizar en la ciudad de Cali en el próximo mes de septiembre. Estuvo Oscar Gamboa, el alto consejero para trabajo con afrodescendientes y minorías étnicas, y estuvo el vicepresidente Angelino Garzón haciendo el lanzamiento oficial de este evento continental que vamos a tener. Pero igualmente, Buenaventura, y ya lo hemos dicho en este programa, el 5 de febrero anterior fue oficialmente reconocido como distrito especial. Es la quinta ciudad que tiene el quinto distrito especial de Colombia. Y esto significa mucho o puede significar nada. Y es el tema que queremos abordar unido a los fenómenos de manejo político y de correlación de fuerzas políticas que se mueven a lo ancho y a lo largo de lo que llamamos territorio pacífico, entendido como los 4 departamentos que tienen costa en el litoral pacífico: Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Yo quiero comenzar con nuestro politólogo de cabecera, Andrés Sendales. Andrés, desde 1986, cuando el presidente Virgilio Barco comenzó a hablar de la descentralización administrativa y fiscal, que lo acompañaba en ese empeño Álvaro Gómez Hurtado, que insistió en los últimos años de su vida en que el país se tenía que descentralizar, se debía descentralizar política, administrativa y fiscalmente. Allí se preanunciaba lo que ya en la Constitución del 91 se dio, y fue la elección popular de alcaldes y de gobernadores como una manera de llevar la democracia a la localidad, la democracia al territorio. Hagamos un brevísimo balance de qué ha pasado en estos 22 años de nueva Constitución. Hemos avanzado en democracia, hemos avanzado en eficiencia política, hemos avanzado en transparencia política en la región. Bueno, la descentralización que viene con la constituyente del 91 implicó, por un lado, la descentralización de una estructura clientelar que bien puede haber sido asimilada
de forma tal que estaba apalancada desde el centro, digamos. Eso implica que la descentralización involucra una atomización de estructuras a nivel de lo local que adquieren autonomía y unas lógicas propias de funcionamiento. Ahora, esas estructuras, digamos, clientelares en lo local, en la medida en que involucran unas lógicas de funcionamiento muy específicas y propias, han venido promoviendo toda una suerte, digamos, de modalidades de clientelismo, como es el caso del clientelismo armado, como es el caso del clientelismo de mercado y como es el caso de la compra de votos como subclase del clientelismo. Entonces, digamos, tenemos 3 prácticas de clientelismo muy específicas en la región pacífica que han sido usadas como 3 clientelismos: clientelismo armado, clientelismo de mercado y compra de votos como subclase de clientelismo. ¿Está relacionado con el narcotráfico y esto? El clientelismo armado es una modalidad de clientela que implica, por un lado, coerción armada, sí. y por el otro, financiación con recursos que provienen de forma clara del narcotráfico, ¿sí? Y por consiguiente, la masa electoral que movilizan partidos y candidatos a través de este tipo de relación de clientela siempre lleva aparejado no tanto un voto de opinión, sino un voto coaccionado desde la Fuerza Armada. Ahora, el punto es que esos recursos a los cuales acceden, digamos, los alcaldes que obtienen la victoria en esas contiendas electorales por la vía del clientelismo armado, van a ser presupuestos que en principio no van a ser usados para afianzar la relación entre patrón y clientela, como es lo que se puede observar en las modalidades de clientela anteriores al clientelismo de mercado, al clientelismo armado, sino por el contrario, que van a ser recursos que son usados para el empoderamiento de sus mismas organizaciones como estructuras que implican de un modo u otro un distanciamiento de las bases de clientela. Pero, insisto, no es la única modalidad de clientelismo, el clientelismo armado. También hay compra de votos y también hay clientelismo moderno. Ahora, la pregunta es, si es cierto que estas relaciones de clientela son las que han venido, digamos, instaurándose en las lógicas, no solamente a nivel de contienda electoral, sino a nivel de negociación política en lo local, la pregunta es cuál es el impacto que estas lógicas tienen, no solo sobre la manera en que se asignan recursos públicos para ejecutar política pública, sino también en la manera en que la riqueza se distribuye en lo local. Y es una pregunta que, por cierto, para abrirle ya el espacio a Federico, un colega con el cual hemos venido trabajando, e igualmente con David, sobre justamente esos impactos, ¿no? De qué tanta incidencia a favor o en contra tiene el clientelismo sobre la distribución de la riqueza en lo local. Ya, bueno, a ver, doctor Federico, está diciendo Andrés algo que es clarísimo. La democracia local territorial ha quedado de alguna manera inmersa en 3 tipos de clientelismo: un clientelismo armado, un clientelismo electoral típico de compra de votos y un clientelismo de mercado que está ligado a, digámoslo, a grupos que están muy signados por territorios de explotaciones agroindustriales, mineras, etcétera, muy específicas. Pero hoy estamos ante una realidad, y es que, en teoría, al Pacífico le va a cambiar la cara, porque el solo hecho de que Buenaventura sea distrito especial ya le da el estatus de ser capital metropolitana de ese propio distrito, es decir, puede ser la capital de los 18 municipios que tienen ubicación en el litoral pacífico. ¿Qué va a pasar allí, a juicio suyo? Bueno, complementando un poco lo que dice Andrés, y un tanto recogiendo la pregunta tuya sobre qué va a pasar, esa dinámica de la historia que Andrés señala sobre las formas clientelares que se atomizaron después de la descentralización administrativa es fundamental. Nosotros estamos asistiendo a un proceso desde el año 91 donde lo local toma relevancia, el municipio como eje de desarrollo. Ya no son las decisiones en el centro, en Bogotá, sino que son las decisiones a nivel regional. Una cierta autonomía administrativa, más administrativa que política, que en Colombia tenemos la ley centralizada, pero la ejecutamos a nivel descentralizado. Eso implica que las localidades tienen un gran manejo de los recursos, y eso ha inducido a lo que Andrés señalaba,
como un proceso en el cual las clientelas toman formas en lo local. En Buenaventura en particular, y no solo en Buenaventura, hemos visto todos los escándalos de corrupción que hay en el Valle del Cauca, alrededor de muchos de los políticos o de los partidos tradicionales y de toda esa variopinta cantidad de nuevos partidos, de microempresas electorales, etcétera, que han surgido, pues están muy alrededor de esa dinámica en donde el municipio hoy tiene muchos recursos. Cali tiene más recursos que el departamento del Valle del Cauca como un todo en términos de ser gobernación, como ente administrativo. Medellín es mucho más importante que Antioquia, es decir, es más importante ser alcalde de Cali que gobernador del Valle o alcalde de Medellín, en términos de los recursos, de la burocracia y todo lo que se mueve. Darle un estatus a Buenaventura me parece una cuestión que es necesaria, pero hay que tener en cuenta que ese contexto en el cual está inmerso Buenaventura, en el cual, aparejado a ese proceso de descentralización administrativa, también ocurrió un proceso relevante, y fue el hecho de que la mafia a nivel nacional diversificó sus estructuras, es decir, un proceso mafioso en el cual, una vez obtenido un cierto poder político, las mafias económico, quieren acceder a un poder político, y eso es relevante. Es decir, no estamos hablando del traqueto simple del año 70, que le interesaba simplemente enriquecerse y tener un mejor estilo y nivel de vida, sino que son mafias que están articuladas ya a procesos en los cuales la cooptación del poder político, sea a través de la vía armada, como señala Andrés, en ese clientelismo armado, se da, pero también desde ese clientelismo de mercado, donde se establece una clientela a través de la venta de servicios del Estado. Y es lo que hemos visto cómo de manera sistemática ocurre, ¿cierto? La coima, la prebenda, a través de que el Estado ya no es un gran hacedor de cosas, no es un gran tenedor de hospitales, gran tramitador, sino que es un gran comprador de servicios. Entonces, esa diversificación del portafolio mafioso me parece que es el núcleo del asunto, porque ahí es donde está la almendra y en donde se relacionan estos señores de la guerra con los señores de la clase política no tradicional, digamos, alguna clase política emergente y otra tradicional que también se pegó, pero digamos que hay ahí el asunto concreto en términos institucionales es ese, porque hay una institucionalidad informal a nivel de la estructura del funcionamiento de los partidos, como lo señala Andrés, que tiene de por medio la asignación y el manejo del poder de esos recursos. Bueno, pero antes de darle la palabra a David, y yo aquí siempre predicando que hay que tratar de usar no solo palabras, sino giros idiomáticos que permitan que el televidente común comprenda lo que estamos planteando. Tratando de codificar lo que han dicho nuestros dos panelistas anteriores, se está hablando de que los mandatarios locales, o sea, los alcaldes y los consejos municipales de cada uno de los municipios y las asambleas departamentales, así como los funcionarios de despacho de todas estas alcaldías y gobernaciones, de una u otra manera no responden exactamente a lo que teóricamente es la democracia local, sino que han terminado cooptados y convertidos ellos en agentes de ciertos poderes a la sombra de esa democracia local. Así es, José Alberto, yo creo que el tema, digamos lo complejo, empezamos a hablar de descentralización y decir, bueno, eso fue bueno, funcionó o no funcionó, pero luego llegamos rápidamente a que mandarle los recursos a la región para que sean administrados por la región, que lo que buscaba era la posibilidad de que la misma gente tomara las decisiones sobre dónde invertir los recursos y además auditar esos recursos y lo vigilara, se volvió un boomerang. Terminó siendo donde en cada nivel de administración, desde lo nacional, lo departamental, lo municipal, han incrementado los peajes y las cosas y digamos los recursos efectivos para ejecutar política quedan mucho menores. El debate hoy, y yo lo he planteado últimamente, es que de manera soterrada no se ha dicho. Estamos en un contrasentido, lo que la Constitución del 91, lo que líderes como Álvaro Gómez, el mismo Germán Vargas, que he tenido la posibilidad de conversar mucho con él, insiste en la importancia de la descentralización. Hoy las medidas que está tomando el gobierno nacional, que está tomando los congresistas que representan las regiones en la Cámara de Representantes, los senadores que no son senadores elegidos nacionalmente como debería ser, sino que representan regiones y representan esas clientelas regionales.
están volviendo a centralizar todo. La salud, la reforma de la salud se está centralizando hoy y muchas otras reformas más. Okay. La pregunta es, ¿de verdad ese es el sofá? La descentralización es el sofá donde encontramos haciendo deslealtades a la esposa y solucionamos el problema sacando el sofá, o la descentralización es la esposa que definitivamente es infiel y que está haciendo o esposo, para que no vayan a decir que es machista. Sí. Es decir, digamos que ha sido uno de los puntos de discusión con David, digamos, en reiteradas ocasiones en el pasado reciente, y es la descentralización por sí misma no es, digamos, el tema de discusión, digamos, más importante a la hora de evaluar si esta ha sido o no, digamos, favorable al funcionamiento o a qué tan saludable es el sistema político a nivel de lo local. Aquí lo que, digamos, hay que discutir, y eso ya lo ha sido señalado, digamos, por académicos muy fuertes como Freidenberg y Levitsky, sobre la naturaleza de los partidos en Latinoamérica y en particular sobre cuál es la naturaleza de los partidos en Colombia, por ejemplo. Y una de las características de los partidos como organizaciones en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en las democracias del primer mundo como Europa, Estados Unidos, es que son organizaciones altamente informales. ¿Qué significa esto? Que sean altamente informales implica que para poder saber qué es un partido, cómo funciona un partido, cuáles son los alcances de un partido, no basta con conocer y estudiar de forma exhaustiva sus estatutos. Los estatutos es lo que menos información provee sobre qué es un partido político como organización, de tal forma que hay toda una suerte de prácticas y lógicas de negociación política que en la medida en que no están contempladas, señaladas y reguladas en sus estatutos, implica que son prácticas invisibles. Invisibles como es el caso, por ejemplo, de compra de votos. Ningún partido tiene regulado en su estatuto 3 de la sección 4 de su estructura jurídica, ¿sí?, la disposición de destinar tantos millones de pesos en época de elecciones a compra de votos, porque es que no es posible. Luego, la compra de votos, patronazgo, coacción del voto, son prácticas informales que, en la medida en que son invisibles, no permiten ni sanción ni control de los partidos en lo local. La pregunta es, ¿cómo lograr hacer ingeniería institucional a nivel de sistemas de partidos, por ejemplo? A propósito de una tesis que me gustaría señalar ahora, a propósito del racismo de Estado, que me parece una tesis, digamos, sin sustento e indefendible en términos de lo académico y de lo práctico, es cómo hacer ingeniería institucional para poder regular un sistema de partidos que en lo local no solamente es fraccionado, sino que involucra partidos altamente informales y por consiguiente son partidos que en términos de su funcionamiento no son más que una cáscara de huevo. Vemos una fachada, pero por detrás no conocemos nada en términos de su regulación y lógicas. ¿Cómo controlar esas lógicas, en principio, invisibles, informales? Esa es mi pregunta. A ver, yo les voy a proponer que, manteniendo el hilo conductor de esta conversación, vamos dándole un giro. Voy a hacer una pregunta sospechosa. Todo este tema del auge del Pacífico, en el caso colombiano en particular, ¿es producto de una convicción propia y de una dinámica que se ha ido madurando al interior del país, o será consecuencia de las presiones geopolíticas que las relaciones con los tratados de libre comercio nos están comenzando a imponer, que además van sumadas a lo que podríamos llamar una gran onda global que tiene que ver con el tratamiento y la relación con las minorías étnicas? Porque es muy casual que ahora que tenemos a un presidente negro en Estados Unidos y que hay todo un movimiento global de negritudes y minorías étnicas, al Pacífico todo el mundo le esté hablando y le esté poniendo el ojo. Bueno, yo lo veo más, no tanto por un reconocimiento que sí se da. La Constitución del 91 abrió eso que se llaman los derechos de tercera generación, que reposan no sobre personas como los derechos de primera generación, que son la vida, la propiedad, la libertad,
Federico Vallejo tiene derecho a la vida, a la libertad. Los de segunda generación, que son el trabajo, la vivienda, la dignidad. Y estos de tercera generación, que reconoce la Constitución, que son derechos sobre grupos, el derecho de los niños, el derecho de la mujer, el derecho de los grupos étnicos. Entonces reposan sobre grupos concretos identificables de población. Por supuesto que esa dinámica en el reconocimiento mismo de esos grupos, pues los ha hecho visibles, por usar la palabra que se utiliza, ¿no? Ha dado visibilidad a estos grupos, y el Pacífico ha sido vuelto a mirar desde esa perspectiva, pero no podemos olvidar que ahí también esto obedece a unas dinámicas que son en estricto políticas y económicas. El Pacífico a nivel regional, y cuando digo regional me refiero a Latinoamérica, ha tomado importancia por todos los procesos de globalización puntual. Ustedes miran toda la transformación que se hizo en el puerto de Guayaquil, con un proceso de reconversión urbanística muy importante. Entonces nos habla de que los puertos sobre el Pacífico son absolutamente necesarios, que los países en general han entendido que tener puertos de salida hacia el Pacífico modernos, donde puedan llegar superbuques llenos de contenedores, donde el calado sea más grande, donde el flujo de la carga y descarga, los tiempos, sea mucho mejor, donde debería de tenerse un emplazamiento industrial y no ser solo puerto, ¿cierto?, es relevante. Entonces digamos que eso obedece también a un interés que tiene que ver con una dinámica internacional y de poner al día al país, a Colombia como tal, en el orden nacional. Eso por un lado, pero a mí me gustaría ser reiterativo en que en el tema del Pacífico, más allá, como señalaba Andrés ahora, y lo que estaba diciendo Andrés, perdón, en tema de la clientela, me parece bien por algo, y es que no es en estricto un problema de la descentralización, no es el problema en estricto de que Buenaventura se declare distrito especial, porque eso es además necesario, si miramos una dinámica regional a nivel internacional, pero también el puesto que tiene el Pacífico colombiano en el ámbito de Colombia como tal. El problema es que esto que es necesario llega en un momento en donde hay una municipalidad cooptada, ¿cierto?, unas dinámicas políticas que han sido cooptadas por ciertas lógicas de la clientela que son difíciles de romper. Entonces, es muy difícil establecer unos mecanismos que son necesarios en una situación en donde la viabilidad política de cualquier modelo de gestión, sea centralizado o sea descentralizado, en ese sentido con David estaría un tanto de acuerdo en decir que no, o le diría a David lo que estaba planteando ahora, que el sofá no es la descentralización. Yo creo que el problema es la infidelidad, pero de la forma misma como estamos organizando nuestra política. Esa informalidad de la que hablaba Andrés se manifiesta en muchas cosas. Usted mira un partido político cualquiera, los estatutos dicen: para que se diseñe la política pública, los partidos, todos los partidos colombianos en sus estatutos dicen: tenemos unas organizaciones de base que capturan las necesidades de la comunidad, y eso se vuelve programa político para que en el siguiente juego de elecciones esté dentro del programa político de los candidatos a nivel municipal, departamental, regional o incluso presidencial. Pero eso es mentira. Ustedes ven a los políticos en el momento de elecciones azaradísimos buscando la asesoría, pues voy a perder trabajo con lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero la asesoría de la gente experta en política, experta en economía, para que les ayuden a formular de manera coherente un proyecto y hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la región. O sea que no existe esa comunicación de la base hacia el partido político, eso está roto. Yo quisiera tener, digamos, la oportunidad nuevamente y de tocar, es que en cada frase que estos hombres dicen tocan muchos temas. Pero volviendo al tema de la cumbre de alcaldes afro que va a realizarse aquí en Cali, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Atlanta. Y es impresionante, de verdad, a uno le hierve la sangre ver cómo todos esos alcaldes afrodescendientes, ellos le llaman la diáspora africana, se reúnen en Atlanta, en Georgia, una de las ciudades que tiene, digamos, mayor liderazgo de la población afro y que tiene un gran desarrollo. Y todos están en ese debate, en esa lucha, o sea, esa lucha del tema afro y el tema del racismo y todo eso, no solamente es local, en Estados Unidos, en Atlanta, que es una capital
donde los afrodescendientes han tenido un gran desarrollo y todo eso, todavía se está expresando eso. Y luego vienen con un discurso desde la diáspora africana, Digil Brayo de la ONU, Vanessa Williams, que estuvo ayer aquí, bueno, todos trabajando todo eso. Entonces, a tu pregunta, si eso es una moda, si es porque el Pacífico llegó ahora, si es porque hay que pararle tema a los afros, yo creo que no, yo creo que esa necesidad los arrolló, les cayó encima, vienen atrasados, lo que hemos dicho, el Pacífico es el mar del siglo XXI y vamos atrasados mirando hacia allá. Y es importante, y eso encadena, digamos, con la discusión que Andrés siempre ha planteado, o que ha venido planteando, el tema de que no se han formulado políticas públicas, no hay una agenda política, la agenda política no se crea por las necesidades, por la interacción de las comunidades buscando un bienestar, sino que esa agenda política se crea, se construye por unas actividades mafiosas que han cooptado el desarrollo político. Yo quisiera preguntar, yo diría, el clientelismo también, nuevamente, el clientelismo no es malo. Si es un buen clientelismo, donde quien llega a ocupar los cargos públicos y las posiciones son las organizaciones de barrios, son los representantes, digamos, de sectores productivos, son las mujeres representadas y van y luchan por el poder y obtienen un escaño y representan un partido, pero que están siguiendo una agenda política, una ideología, un punto. El clientelismo no es malo, pero un clientelismo soportado en el poder de las armas, en que te mato o no te mato, en que te pago porque tú eres de la oficina tal o no tal, un clientelismo soportado en la contratación estatal, los miles de millones entregados en un carrusel de la contratación en una sola entidad, a una sola persona, y un clientelismo formado en un mercado de compra y venta de votos, definitivamente es perjudicial. Entonces ahí volvemos, ¿qué nos pasa en la región Pacífico? No solo en la Pacífico, en Cali, en el Valle del Cauca, están cooptados los espacios de decisión, de formulación de agenda política por estas mafias y estas clientelas. La única forma de hacerlo es un cambio de cultura y que esa cultura fortalezca los partidos, ojalá fortalezca la descentralización y la administración local sea un ejemplo y podamos salir adelante. Medellín, por ejemplo, la Antioquia y todas esas cosas, tuvieron presidente durante 8 años, allá hicieron y desarrollaron todo lo que necesitaban, al Pacífico lo miran ahí como por el ladito y medio le están cumpliendo, es la hora de despertar y ese es el propósito de la campaña pero que sigamos entonces escarbando con todo lo que ustedes han venido diciendo. Voy a hacer otra pregunta. La corrupción que se ha enseñoreado en zonas específicas como por ejemplo Chocó, Quibdó concretamente, y Buenaventura con nombre propio, porque es que ahora para quedar bien uno podría tener la tentación de no tocar ciertos temas que son neurálgicos, pero aquí hay que tocarlos si queremos ser honrados intelectualmente con la buena fe del televidente que nos está atendiendo en este programa. La plata que se han robado, las mafias que han cooptado a Chocó y a Buenaventura, son platas que se las han robado mafias foráneas o también tendríamos que admitir que son mafias endógenas, mafias de dentro del territorio, de dentro de la institucionalidad política, porque ese punto hay que ponerlo sobre la mesa si queremos decirnos la verdad, si queremos entender a dónde es que vamos en el futuro. Esa tesis, o bueno, esa referencia tan expresa y yo diría explícita al problema de la endogeneidad de las mafias, es justamente lo que yo quiero ahora, digamos, presentar, y es que la crisis de gobernabilidad en el Pacífico y en particular en el Valle ha sido una de las de mayor gravedad en el pasado reciente en los sistemas políticos regionales en Colombia. Es el caso que para el 2007-2011 9 de los alcaldes elegidos en el 2007 no lograron terminar su periodo de gobierno, ya fuera porque tuvieran que haber atendido problemas en relación con inhabilidades en términos técnicos, sino también con problemas relacionados con delitos a la administración pública. ¿Estamos hablando de alcaldes del Pacífico? Alcaldes del Valle en particular, como es el caso de Jamundí, Cartago, San Pedro, Ginebra, Buenaventura, el caso
igualmente en Palmira, Yumbo, Pradera, Yotoco, Sevilla. Es decir, no son pocos los municipios en el valle que han tenido que observar a sus alcaldes, uno de cada 4, en el periodo anterior de gobierno, tener que estar sometidos a procesos judiciales en relación con problemas en la administración pública. Ahora, el problema es que, y aquí justamente es donde quisiera, digamos, introducir el elemento que usted acaba de mencionar, y es con relación a las mafias. Pensemos en Buenaventura y a propósito del racismo de Estado para demostrar que es algo absolutamente inconsistente e insostenible. Buenaventura ha sido un municipio que ha presentado, digamos, los casos más graves, digamos, de corrupción administrativa. Uno de los casos más distantes fue el caso del gobernador Julio Ibargüen Mosquera, que fue un caso muy sonado a nivel de lo local. Ibargüen Mosquera, como gobernador, en el año 2007-2008, dio lugar a una situación lamentable en Colombia, y fue cuando la Procuraduría General de la Nación invocó la intervención de la gobernación de Ibargüen. Y la invocó en la medida en que se venían observando muertes reiteradas de niños, que obviamente Ibargüen como gobernador negó, pero de lo cual tienen, digamos, registros, y que justamente motivó la intervención de la Procuraduría. ¿Por qué venían muriendo niños por falta de atención en salud básica? En el Chocó, cuando el Chocó en el 2007-2008 venía percibiendo los recursos más altos en toda Colombia en materia de recursos públicos. Ibargüen es claramente un afrodescendiente, líder político del Chocó en su momento. Y lo que se observó en esas pesquisas que rodearon ese escándalo es que, y esto pues es algo que claramente pues no estamos anunciando ni Federico, ni David Andrade, ni yo de forma novedosa, sino que fue un dato anunciado por Silla Vacía y todos los centros de estudios políticos en Colombia, y es la ligazón, el vínculo entre Ibargüen y miembros del narcotráfico que en su momento financiaron la campaña electoral de Ibargüen, ¿cierto? Y que dicha financiación involucró el compromiso de los recursos públicos de la gobernación en su momento. De tal suerte que allá aparece el tema de compra de votos, y que es justamente una de las tesis que venimos defendiendo, no solamente en lo teórico con Federico Vallejo, sino también en lo aplicado, que es justamente unos documentos que quisiéramos reseñar en esta breve discusión a la cual nos han invitado, y es la compra de votos, endogeneidad de las mafias. Cuando una estructura política busca ganar la contienda electoral de forma intensiva a través de la compra de votos, lo que va a ocurrir es que estas nomenclaturas políticas en lo local, si quieren cooptar esos cargos públicos, van a querer nuevamente implementar la misma estrategia en siguientes contiendas electorales. La pregunta es, ¿qué tipo de racionalidad política involucran o implementan mejor durante su periodo de gobierno local, de tal suerte que su estrategia de compra de votos se haga más eficiente? Y es que ahí viene justamente el problema, o digamos lo dramático de la historia, porque lo que se puede observar es que existe una estrategia de empobrecimiento sistemático y selectivo de los sujetos más vulnerables política y económicamente a nivel regional, porque en la medida en que un gobernante somete a una pauperización, a un deterioro de las condiciones materiales de vida de un individuo, va a poder negociar con él su voto a precios más bajos en siguientes contiendas. ¿Se aplica la ley económica de oferta y demanda? Pues no sé si oferta y demanda, pero el hecho de que si yo a Federico lo someto a una situación de inseguridad alimentaria, lo someto a una situación en la cual no pueda acceder a servicios básicos en salud, educación, claramente yo a Federico voy a poder, digamos, presionarlo a que me entregue su voto, no por 1 millón, sino por 50.000 pesos o por un almuerzo. Entonces, en esa medida yo querré que Federico esté lo más pauperizado posible en la siguiente contienda electoral. Luego, yo allí tengo incentivos como ejecutivo a nivel local de implementar agendas políticas que busquen el empobrecimiento selectivo de los sujetos más vulnerables económicamente. Ahora, el problema es que esa tesis en lo teórico no funciona mal en lo aplicado, porque de hecho lo que hemos venido observando con Federico a propósito de datos de la POP en la Universidad de los Andes, junto con datos de MO y DNP, es que en efecto las tesis se cumplen en términos de la predicción del modelo. ¿En qué sentido? En que las agendas promovidas por los ejecutivos en lo local buscan eso, empobrecimiento selectivo de los más pobres, pero el problema es ¿cómo logran avanzar esas agendas? ¿Cómo logran instaurarse esas agendas políticas en lo local?
en la negociación con el Consejo Municipal, que es el segundo jugador, digamos, que tiene la capacidad de vetar a un alcalde. Y ese, como lo mencionaba Federico, hay toda una suerte de esquemas de coimas y de sobornos que permiten que los consejos a nivel de lo local, aunque sea el consejo más reactivo posible a una alcaldía y su agenda política, el alcalde siempre termina alineado en términos de esos esquemas de incentivos implementados por la alcaldía con la agenda política de ese alcalde. Bueno, a ver, Federico, usted le pido, en línea con lo que venimos discutiendo, refiérase al caso Buenaventura, porque ya Andrés habló del exgobernador de Ibargüen en el Chocó. Hablemos de Buenaventura, que ha recibido miles y miles de millones de pesos después del 91, para hablar solamente de posconstitución. Sí. Pero esa plata, ¿es que se la han llevado foráneos o es que se ha quedado en mafias locales y territoriales que controlan exactamente a Buenaventura y su entorno? No, por supuesto, Luis Alberto. La cuestión allí, digamos que no lo estamos diciendo nosotros no somos la fiscalía para salir a investigar a nadie. Son datos ex post que estamos tomando nosotros de Transparencia por Colombia, de la POT, es la opinión de la gente que se recoge en esa investigación que es a nivel mundial. Además es un organismo adscrito a Naciones Unidas, con datos de la misma policía, de la fiscalía, de la Contraloría, Departamento Nacional de Planeación. Es decir, estamos hallando o descubriendo que existe una alta correlación entre las tesis que nosotros venimos señalando a nivel teórico y hay una confirmación empírica de eso. Hay un empobrecimiento sistemático que parece estar muy correlacionado con el hecho de la necesidad de mantener un status quo que favorece ese establecimiento de esas mafias en lo local. Buenaventura no se escapa a esa dinámica. Buenaventura fue el único municipio del Valle del Cauca que por necesidades básicas insatisfechas tuvo acceso del dinero de regalías para la parte de las regalías que va en equilibración del desarrollo regional. Es un fondo solidario que dice vamos a llevar todas las regiones a un mismo nivel. Los demás municipios del Valle del Cauca no lo tuvieron, a pesar de la corrupción, a pesar de la cooptación que tuvo, por ejemplo, Buga y ciertas familias, ¿cierto?, de la mafia local. Entonces miren que es que ese problema, si ustedes y los que tienen algo más de nuestra edad recordarán que en los años 70, 80 el nombramiento de un alcalde se hacía desde el centro y el gobernador lo que hacía era gestionar en el ámbito central. Entonces no era que no hubiese corrupción, sino que se manejaba de forma distinta. Y con maneras más finas. Aquí hemos descentralizado esa corrupción a partir del modelo de descentralización, pero no por el modelo de descentralización en sí mismo. Pasa algo muy similar de lo que se pretendió decir con las lógicas de privatizar lo público. Si ustedes miran los escándalos en muchas de las empresas municipales a nivel nacional, se dijo que lo público era perverso, era el demonio. Vamos a acabar con lo público porque eso es el demonio que está acabando en términos de las corruptelas. Y no es así. El seguro social dejó de ser una fuente de corrupción centralizada y se volvió en un gran comprador de servicios descentralizado en situaciones de contratación con personas muy respetables que no necesariamente, ¿cierto?, pasan por el ámbito central, sino que son negocios que se discuten en lo local. Recordemos lo que pasó aquí en Cali, por Dios, en el caso de Apolinar Salcedo, con la educación, lo que pasó en Buga, la cooptación de la salud, de la Secretaría de Tránsito Municipal, ¿cierto?, con unos mafiosos tenebrosísimos, además. Pero Federico, quedándonos incluso con Buenaventura, la relación entre Ibargüen, por ejemplo, insisto, es un dato reseñado por varios centros de estudios políticos en Colombia, es que, por ejemplo, Ibargüen, y leo, los investigadores encontraron un listado de 14 contratos firmados en 2006 con el Departamento Administrativo de la Salud, por valor de 5.000 millones de pesos, y el monto de las comisiones que cobraba por ellos el narcotraficante Olmes Durán Ibargüen. Según conocedores del caso, era la contraprestación que el gobernador Julio Ibargüen le había dado a Durán, quien había invertido en su campaña más de 700 millones de pesos para efectos de toda una suerte de prácticas que presumimos ya, digamos, en la mesa. Bueno, entonces, digamos que allí hay unas claras ligaciones entre narcotráfico,
grupos políticos en lo local que buscan a través de las elecciones y movilización de masa electoral a través de compra de votos, cooptar los cargos públicos. El problema aquí es que nosotros estamos señalando que esa lógica clientelar en las elecciones tiene unos impactos muy claros sobre cómo se comporta el partido de gobierno en materia de asignación del recurso público en esa agenda política que se instaura como el statu quo a nivel municipal. Como este no es un foro académico, sino un programa de televisión que está acotado en el tiempo, hay que tocar varios temas para que no se nos queden en el tintero guardados algunas de las vértices que queremos mostrar. David, Andrés está diciendo, lo dijo de pasada y no lo desarrolló. A ver usted qué va a decir. ¿Hay racismo de Estado o hay racismo, llamémoslo, intraétnico? Desde el punto de vista de que cuando las minorías étnicas logran que algunos de sus representantes lleguen a instancia de poder, estos representantes terminan siendo terriblemente más discriminatorios y excluyentes que los representantes de otros grupos étnicos de la población en el poder. Bueno, primero yo te quiero decir que en un país tan desigual, con tanta exclusión, no solamente se necesita ser afrodescendiente o tener ojitos verdes y ser monito para sentirse excluido o discriminado. Y esa discriminación, ¿quiénes la ejercen? Quienes tienen poder. No podemos negar que existen gobernantes. Puede ser un gobernante de clase alta, ya mayorcito de edad, con mucha capacitación y mucha formación, pero puede llegar a una alcaldía y estar maniatado por algunos poderes que pueden ser sus mismos amigos y sus mismos compañeros de club, y no dejarle gobernar, no dejarle hacer las cosas adecuadamente y no presentar una agenda de desarrollo local, que es lo que un poco aquí se está diciendo. ¿Qué está ocurriendo? Que los partidos políticos y los gobernantes y todo eso están amarrados a unas mafias armadas, económicas o de cualquier tipo que no deja progresar la cosa. Yo creo que el tema del racismo de Estado, Sendales lo escuchó aquí de Llanos, quien planteó eso. Él es más experto en tema de racismo, yo no tanto, yo soy un colaborador de la causa, pero yo creo que el tema de la exclusión está ahí, no solamente para el tema afro, sino todo lo demás. Y ese racismo, como digamos, lo ha entendido, o se lo he entendido yo a Llanos, digamos, no es un racismo consciente de decir vamos a esa clase o a esa minoría a excluirla, sino que viene, digamos, de unos procesos históricos y viene de manera inconsciente. Por ejemplo, la gente cree que decir negro es ser racista, no. Los que van a hacer la cumbre aquí en Colombia se llaman Black Mayors Conference, somos alcaldes negros, y decir que sea negro no hay problema. Lo que sí es racista es decir un futuro negro. ¿Por qué entonces lo negro está asociado directamente a que sea negativo? Y el futuro blanco sí es positivo, entonces a ese tipo de cosas que son. Entonces el concepto no soy yo quien pueda defender o decir que no existe un racismo de Estado, no lo es, pero lo que sí es cierto es que en Colombia, una sociedad tan excluyente, existe exclusión, y lo que los indicadores nos dan es que las personas afrodescendientes son más excluidas que cualquier otra, que las mujeres son más excluidas que cualquier otra, y si eres mujer, joven, afrodescendiente y con hijos, estás condenado a la pobreza, sí, absolutamente. Hay que tener cuidado porque justamente yo venía abonando terreno para ya tocar el tema de forma directa a la tesis, un poco digamos, me parece a mí en términos académicos una tesis muy histérica en términos de cómo entender, digamos, el comportamiento de la política pública en lo local. Y es que las lógicas de negociación política en lo local, en el Pacífico colombiano, han sido adelantadas por grupos políticos liderados por afros. Los no pocos casos de depredación de lo público en Buenaventura, en particular, son casos de depredación que, ya sea por casos de peculado, entre otros, han sido protagonizados por miembros de raza afro. O sea, que han sido afros depredando afros. Luego yo allí veo más bien es una expresión, digamos, muy particular de la tesis contractualista, donde el hombre es lobo, el propio hombre, ¿no? ¿Sí? Exacto. Entonces
es allí cuando la tesis de racismo de Estado no tiene sustento en términos prácticos, porque además es una tesis que no está fundamentada por un lado ni en cuanto a cómo se comportan los sistemas de partidos en lo local. Es una tesis que no da cuenta, por ejemplo, de cómo son las negociaciones entre consejos y alcaldes a nivel de agendas políticas en lo local. No da cuenta tampoco sobre cuál es la lógica de negociación entre asambleas y gobernadores en lo regional. Entonces es una tesis que prácticamente aparece del vacío, un poco histérica para entender una situación de exclusión que no es propia solamente de negros. No podemos aquí desconocer que los indígenas en el norte del Cauca son población mayoritaria. Y no podemos desconocer tampoco que los indígenas han sido tan excluidos o más que los negros en el Pacífico colombiano. Entonces, decir que lo que ocurre en el Pacífico colombiano es un resultado de un racismo de Estado es una tesis que, por mucho, tanto en lo teórico como en los datos, no tiene ningún tipo de sustento académico. ¿Usted cómo ve esa posición de Andrés? Sí, es decir, si desglosáramos el asunto, uno terminaría diciendo que hay un canibalismo de bugueños con bugueños porque los alcaldes de turno han sido bugueños y cooptados además por las mafias bugueñas, o en Tuluá, o en Cartago. Entonces, es decir, el problema no es que se sea afro o no se sea afro, y a eso es lo que apunta Andrés, el problema está en la estructura clientelar y quienes la ocupan, ¿cierto? Es decir, no estamos trayendo un alcalde paisa para que deprede en Buenaventura o un alcalde rolo para que deprede en Buenaventura necesariamente, no, ni en el Chocó, como tampoco se está trayendo a Buga. Entonces, el punto trasvasa esa cuestión. El otro, es decir, en términos del comportamiento clientelar que ha empobrecido esas regiones de manera sistemática. El punto allí, más allá, sí de pronto tiene que ver con el abandono que se puede tener desde el punto de vista histórico y en la tradición de ciertas regiones, porque pues venimos de un gobierno y de unas dinámicas centralizadas. Eso es otra cuestión, pero lo mismo podríamos decir que hay un abandono en el llano, o que hay un abandono hacia la región del Caquetá, o que hay un abandono hacia ciertas regiones de la Guajira, a pesar de la riqueza. Que es sistémica. Y que es sistémica, sí. Pero a ver. Pero obedece más a una dinámica de la historia. A mí me preocupa esa tesis de ustedes dos, porque me parece que tiene algo de sofística, algo de media verdad. ¿Qué quiero decir? Es cierto que, claro, el alcalde y el consejo son negros para el caso que nos ocupa, para el caso del Pacífico, en Buenaventura, o en Quibdó, o en Juradó, o en Tumaco, o en Guapi. Pero ¿no será que el modelo está diseñado de tal manera para que precisamente la punta de lanza de la corrupción y de las mafias locales que terminan apoderándose de los recursos para inversión pública estén, por decirlo de alguna manera, pintados y vestidos de negro, para que ante la opinión pública y ante el imaginario de la sociedad quede como que los negros comen negros, los negros se roban entre ellos mismos, los negros se discriminan entre ellos mismos? Habría que preguntarse, detrás de esas mafias, ¿qué otras mafias o qué otros parapetos están montados? Porque yo me pregunto, digámoslo que Ibargüen sí se robó la plata con una mafia de narcotraficantes, pero es que no quedó allí nomás. Yo me imagino que detrás de Ibargüen y su compañía habían unas transnacionales mineras, o hay transnacionales mineras y madereras de países muy respetables que están pescando en río revuelto. Pónganse a pelear entre negros, tome usted el poder, róbese la plata, peleen entre ustedes mientras nosotros hacemos el gran negocio. No, y lo que tú dices también, y que los aparatos de inspección, vigilancia y control son los de Bogotá, y entonces no solamente el tema afro, sino las regiones son las corruptas, pero nosotros acá no. Bueno, pero esa tesis, me parece un tanto más sofista que la nuestra propia, porque usted está conjeturando algo que en principio de lo cual usted no puede dar cuenta. Nosotros estamos usando datos que en principio están registrados no solamente en documentos que dan cuenta de los casos de corrupción, peculado y delitos a la administración pública en el Pacífico colombiano, sino al hecho de que han sido casos igualmente registrados en los procesos de judicialización en el sistema político y de justicia en Colombia. Luego, nosotros estamos soportando unas tesis con base, digamos, en unos documentos muy bien, digamos, nutridos en términos de hechos objetivos. Nosotros no estamos, digamos... Solo para precisar, Andrés, es que no se está cuestionando eso, usted está diciendo la verdad. Lo que yo estoy tratando de pedirles a ustedes, que son académicos, investigadores, es porque, de cara al televidente, vuelvo y digo, de cara al ciudadano,
porque es que queda entonces como que la conclusión que quedó es, como los negros se roban entre ellos o los indios se roban entre ellos, porque los datos están, por eso, entonces aclarémosla, para que no quede ese mal sabor de que entonces yo que soy víctima porque yo mismo me vuelvo víctima con mis propios coterráneos. Y hay una cosa que yo sí quiero insistir también, es que, digamos, hay una estructura que yo no sé si a eso se le puede decir que sea racismo o no, pero es que lo que hacen unos está bien y cuando los hacen otros, ahí sí está mal y es condenado. Y esos datos que tú estás diciendo no podemos negar, de que esos datos que están tú planteando o los que los toman responden también a unas dinámicas. Ya me calentaste, voy a decir una vaina que de pronto me arrepentiré ahorita que salga. Pero los Irragorri, por ejemplo, en el Cauca han tenido el poder y el dominio, y en el Cauca y Costa Pacífica. Y no por 20 años. No, por toda la vida. Y ahí al hijo nos lo colocaron gobernador y nos lo van a colocar ministro y van a seguir, y de esos nunca vas a escuchar absolutamente nada. Justamente entra a apoyar las tesis que hemos venido, digamos, presentando sobre la mesa, en la medida en que las lógicas de negociación política no son solamente exclusivas de la raza afro, sino también de la raza indígena, y que además ha sido transversal. Luego, aquí decir que ha habido un racismo de Estado, digamos, es allí cuando pierde su propio peso y pierde su propia consistencia como argumento para explicar qué ha ocurrido en materia de exclusión y en materia de inequidad en el Pacífico. Pero para avanzar, ¿qué es lo que nosotros en principio estamos señalando de forma muy puntual? Hay un sistema político claramente atomizado en lo local. Esa atomización, esa pequeña, esa descentralización de estructuras clientelares a nivel de lo local ha sido promovida desde el hecho de que los partidos son organizaciones muy informales. No sabemos qué son los partidos. Y desde esa informalidad es de donde se han instaurado estados que en términos técnicos son estados depredadores, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo lograr hacer mayor sanción y control de esas agendas políticas promovidas en lo local que contenga esos procesos de inequidad y de exclusión? Esa es la pregunta, yo creo que queda, digamos, sobre la mesa. Yo, José Alberto, me atrevería un poquito, ya se nos está acabando el tiempo, un poquito a resumir así. Eso que dice, que hablamos en la calle, donde tomamos tinto y estamos en los buses, que bandidos, que corruptos, que pillos, que no funciona. Aquí con esos trabajos y con esos estudios se está dando sustento teórico y una investigación y sustento práctico, viendo, digamos, las muestras de que efectivamente, dadas las situaciones de clientelismo que están ocurriendo, cuando un gobernante llega a un espacio de poder, su racionalidad, es decir, lo que por lógica va a tener que hacer es no trabajar por el bienestar de la comunidad, sino por su malestar, es decir, por deteriorarlos, por hacerlos más pobres, para poderse mantener en el gobierno. Eso, digamos, es lo que está haciendo. Entonces, lo que antes nosotros decíamos por allá, hoy, con esos trabajos que se están desarrollando, hay un soporte científico, teórico y un modelo donde claramente está diciendo esto no está funcionando porque lo que dice la gente es verdad y lo hemos demostrado de manera científica. Yo le pregunto una cita que me gustaría desde mi intervención cerrar, digamos, en el panel, es una cita que el propio Juan Carlos Martínez suministra y fue pautado por medios de forma masiva, que da cuenta del tipo de racionalidad clientelar y política de los partidos en sus periodos de gobierno, y es mejor negocio la política que el narcotráfico. La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque. Es decir, es más rentable ser alcalde que ser narcotraficante en estos momentos en el Pacífico colombiano, sí. Y lo dice un afro. Tiene usted razón, Andrés, y yo no soy defensor de oficio aquí de los negros ni de los indios. Yo lo que estoy tratando es de provocar el que de cara al televidente, insisto, de cara al ciudadano, no vayan a quedar medias verdades o medios análisis que terminan distorsionando la realidad. Porque a propósito de esa cita que usted acaba de decir, vamos a imaginarnos por un instante que no la dijo Juan Carlos Martínez, sino que le hubiera dicho Pablo Escobar Gaviria. Igual. Le aseguro que hoy, en lugar de llamarse los tres Caínes, los señores de RCN tendrían el cargamento. Es mejor un municipio que un cargamento, el patrón del mal, Pablo Escobar Gaviria, y nadie cuestionaría. Pero como es negro, nos sirve de botón de muestra para decir, es que esos negros definitivamente no es peor oportunidad. Yo lo que quiero pedirles a ustedes, que son analistas, es que en estos minutos que nos quedan, de cara al ciudadano, al que está afuera, al que no va a la universidad, el que no tiene tiempo para investigar, o que no le gusta, o que no sabe investigar, el que no conoce todos los aspectos
de la teoría política que ustedes conocen. ¿Qué hay que hacer? Porque si no, a mí, por ejemplo, el temor que me queda es que no le vamos a enviar el mensaje a nuestros televidentes de que ahora que Buenaventura es distrito especial y que ahora que llegan regalías para las regiones del país, entonces hay que volver a la hora de los virreyes. Entonces el presidente Juan Manuel Santos nos tiene que mandar un virrey para Buenaventura, un virrey para Quibdó, un virrey para Tumaco, un virrey para el norte del Cauca, porque es que los negros y los indígenas no sabemos manejar las cosas y entonces nos robamos todo y entonces desperdiciamos todo. A mí me parece que es tan nociva esa tesis como la primera de pensar que los negros son ángeles guardianes del paraíso. Yo sí quisiera precisar de que, digamos, las tesis aquí que nosotros hemos presentado no ha hecho referencia a lo racial. Nosotros hemos hecho referencias a un sistema político y sus lógicas de negociación en lo local. Lo que pasa es que David Andrade y su amigo Llanos, digamos, con la tesis del racismo de Estado, es lo que nosotros trajimos a colación para decir, vean, no, aquí no es un problema de racismo de Estado, aquí hay un problema más bien de lógicas de negociación política, independientemente si estamos en región de indígenas o en región de afros o en región de mestizos. Pero si ustedes dos son asesores del gobierno regional o local o nacional, propónganos 2 o 3 fórmulas. ¿Qué creen que se puede hacer, que sea factible? Por un lado, de cara a Buenaventura y al Pacífico. Por un lado, lo que está ocurriendo ahora que me parece acertado que se está haciendo desde el gobierno central es robustecer agencias estatales que hagan sanción y control desde el centro. No se trata de una recentralización como lo ha sugerido de alguna manera David en cuanto a lo que ha interpretado sobre nuestras tesis. Y es que si en lo local, digamos, ha habido un desmedro y ha habido, digamos, un claro desbordamiento de lo institucional dada la precariedad, digamos que una medida de shock de corto plazo es darle dientes a agencias estatales que en la medida en que puedan hacer mayor sanción y control puedan contener esas situaciones desbordadas en cuanto a las administrativas. Eso es una medida, que haya un sistema centralizado de control y de seguimiento. Otra medida. Bueno, otra medida, para entender lo que nosotros dijimos, el Pacífico no es solo Buenaventura, Valle, Cauca, Nariño, es el Pacífico, es lo que nosotros estudiamos, la relación entre Carlos Herney Abadía, Juan Carlos Martínez, Héctor Fabio Useche, José Félix Ocorón en el 2010, señalado por Clara López en La Silla Vacía, demuestra que no es un problema de etnias, punto número 1, no estamos haciendo una tesis étnica para nada, estamos hablando del Pacífico y los sistemas políticos. ¿Qué recomendar? Desde el punto de vista de lo que nosotros hemos identificado, ahí lo que vemos es una debilidad profunda en el sistema de partidos y en un enriquecimiento de esas clientelas en lo local. ¿Y qué hacer? ¿Qué es esa cuestión? Mejor dicho, aquí lo que habría que vulnerar es la acumulación de riqueza de las personas que son clientes o jefes de esas clientelas. Si yo pongo mucho control en el momento de las elecciones, encarezco el voto en ese momento, pero no destruyo una red clientelar. Como se hizo con la mafia, que en vez de poner más, con la mafia de la coca, más control y centrarme, porque si yo controlo el precio el tráfico de coca, lo que hago es encarecer por el riesgo el precio de la cocaína y redirijo mi política a desarticular desde el punto de vista de la acumulación de riqueza de esas organizaciones mafiosas, eso funciona más. Entonces tiene que tener una mayor punibilidad para que el grupo político pierda con eso. Tiene que tener un costo político y un costo económico. O sea, usted está proponiendo que los jefes de esos clanes mafiosos, sean negros, mestizos, indígenas, sean severamente sancionados. La muerte política... Es que hoy están presos y son jefes políticos desde las cárceles. Usted puede ser preso, pero si usted no lo expropian en su riqueza, usted tiene capacidad... O sea, usted está hablando de la expropiación de la riqueza. Esa es una medida concreta. Contundente. No afectar el precio de un voto. Si yo pongo un control el día de las elecciones, entonces se vuelve más arriesgado votar, entonces ya no compro el voto a 50.000, sino en 150.000 y no hice nada. Ahí es que hay que darle la espina dorsal. Y eso estimula tener que depredar más el Estado. Correcto. Para hacerlo. No, y estimula la venta del voto. Y específicamente en estos 3 minutos que me quedan, con Buenaventura Distrito, una medida, una fórmula, una propuesta que quiera hacer. Como distrito, mayor empoderamiento ciudadano. Me parece a mí, yo he insistido mucho en los diferentes programas a ese nivel, si los ciudadanos se toman la vocería y el Estado le da las herramientas para que el control público
el control de partidos, haciendo verdadera oposición, necesitamos madurar eso, se dé. Yo creo que podría haber una buena perspectiva para Buenaventura. Necesitamos cambiarle el giro a la forma como participamos políticamente, no solo en las elecciones, sino en la cotidianeidad. José Alberto, yo quiero decir algo muy breve. Estos avances que están haciendo desde el punto de vista académico son muy importantes porque difiere de la teoría que enseñan en las universidades, donde dicen el elector elige un gobernante, el gobernante va y desarrolla una agenda política. Eso es falso, aquí se ha demostrado que aquí es contrario. Quien tiene el poder económico, militar, va y consigue los electores que necesita para apoderarse. Y eso es una manera de ver y analizar la política, y esto es soporte fundamental para cambios importantes. Yo pienso que la solución en este país hace rato debe ser el voto obligatorio. Cuando todos estemos obligados a votar, una de dos: venderemos el voto o tomaremos unas decisiones mucho más conscientes. Eso encarecería el voto comprado o lo haría que fuese menor, pero definitivamente está en un tema cultural, que todos participemos, votemos, elijamos a conciencia. Muy bien, el tiempo se nos acabó. En próximos programas vamos a abordar el norte del Cauca, que es otra subregión muy interesante de abordar. Porque así como hay problemas ya más o menos claramente identificados en Buenaventura y en el litoral chocuano, y también en Tumaco y Guapi, en el norte del Cauca ahí hay también una bomba de tiempo, y hay unos enclaves industriales sobre los que poco se comprende y poco se conoce. Vamos a abordar ese tema. Y vamos a abordar en otro programa la dirigencia empresarial del Valle del Cauca, qué papel está jugando o va a jugar en ese nuevo mapa del Pacífico colombiano, porque es que son actores que no podemos soslayar, no podemos dejarlos de lado, porque a fin de cuentas son los que manejan los hilos del poder. Así que recuerde, amable televidente, invitar a panelistas como Andrés Sendales, como Federico Vallejo, como David Andrade, personas que vienen del mundo académico, que vienen del mundo de la investigación, que vienen de la gestión pública, que son analistas de la realidad, tiene el único propósito de que usted tenga elementos de juicio que le permitan pensar y decidir informadamente en función del bienestar colectivo de la región. Buenos días. Me voy a ir a ver el Pacífico ecuatoriano.